Vamos a ver en esta oportunidad el tema de lo que se llama la factorización de polinomios. Factorizar polinomios significa transformar un polinomio dado, de cualquier grado que tengamos, en un producto de factores. Por ejemplo, en este caso tengo un polinomio de grado 3 y voy a transformarlo en el producto de dos o más factores, que en total sería el máximo número de factores, sería igual al grado. Tengo aquí 1, 2, 3 factores. ¿Por qué? Porque de tercer grado. Puede que no sea exclusivamente 3 factores, sino por ejemplo un polinomio de grado 3 también me puede generar 2 factores, donde uno de ellos tendría que ser obligatoriamente de segundo grado. Un factor por acá de primer grado y un factor de segundo grado. ¿Estamos? Entonces, y también puede haber la casualidad de que me den un polinomio de grado 3 y que no pueda factorizarse. ¿Estamos? Entonces, se seguiría manteniendo el polinomio de grado 3 sin convertirse en factores. Bien. Tengo por decir, en este ejemplo, x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 3, que yo ya he factorizado y la tengo ya factorizado de esta manera. Ahora, el problema de esto es cómo llegar a este factor, cómo llegar a este factor y cómo llegar a este factor. Cómo conseguir los factores que multiplicados me generen el polinomio original. Esto significa entonces lo siguiente. Recordemos un poquito de lo que es el teorema del resto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este polinomio yo hago que el x sea igual a 1? ¿De dónde viene esto? Esto viene de hacer x menos 1 igual a 0. Esto acá me queda el x igual a 1. Recordemos que esto sería entonces el divisor de dividir este polinomio entre esta cantidad. ¿Vamos? Entonces digo, por el teorema del resto, entonces, cuando el x se hace 1, me quedaría entonces, evaluando 1 en el x, me daría entonces el valor del resto. Y observo de que al reemplazar x por 1, 1 al cubo es 1, con el menos 1 se iría, menos 3 por acá con más 3 se van, y me queda que p en 1 sería 0. Y si yo hago lo mismo con los factores, me diría entonces que el x es igual a 1, reemplazo acá 1 menos 1, 0, y cualquier cantidad multiplicada por 0 me daría 0. Esto implica entonces que el resto de la división de este polinomio entre este factor, x menos 1, sería 0. Sería una división exacta. Este dividendo entre este divisor. Por lo tanto, este divisor para mí sería un factor, x menos 1. ¿Cómo la conseguí? El 1. La paso para acá, me quedaría x menos 1 y esto igual a 0. Esto sería entonces el factor o el divisor. El primer factor. De idéntica manera, por ejemplo, haría con el valor de este factor, que sería x menos 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago que el x sea igual a menos 1? De idéntica manera, por el teorema del resto del residuo, tendría que evaluar cuánto vale p en menos 1. Si yo reemplazo en menos 1, me va a dar también evaluando 0. Y esto va a ser igual a cuánto. Esto no se hace 0, sería menos 1, menos 2. Pero esto se me hace 0. Cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Esto implica de idéntica manera de que este término que está aquí viene de un divisor, viene de un factor, que sería el menos 1. A la izquierda me quedaría x más 1. Entonces el factor sería x más 1. Entonces la tengo aquí y de idéntica manera, para el tercer factor me quedaría. ¿Qué pasaría, por decir, si lo hago el x menos 3? Si el x es igual a menos 3, teorema del resto me quedaría entonces que p en menos 3 sería también, evalúo en 3, 0. Y esto sería, esto no es 0, no es 0, pero este es 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Esto me hace pensar que el otro factor sería entonces el x más 3, porque menos 3 a la izquierda, x más 3. Tengo los tres factores, por lo tanto multiplico esto, el producto de estos tres factores me dará entonces el polinomio original, la tendría factorizado. Pero el problema está acá, el problema está aquí. ¿Cómo es que yo he conseguido el 1? ¿Cómo he conseguido el menos 3? ¿Cómo he conseguido esto? La he sacado de aquí, vale, pero esto que es aquí, ¿cómo la conseguí? O sea, ahí está el problema. Vamos a ver entonces ahora las pautas para conseguir cuánto valen los x de tal manera de que el resto me dé 0, que sean divisiones exactas, ¿ok? Hay algunos, por ejemplo, que no se pueden factorizar. Llego a este término, por ejemplo, y ya no puedo hacer más. Entonces, habrá entonces métodos cómo podemos llegar a factorizar algunos problemas, algunos polinomios, ¿ok? Pues bien, el primer método de factorizar, por ejemplo, el polinomio,
vendría a ser 1 el factor común. 1. Factor común, que puede ser factor común monomio o factor común polinomio. Monomio o polinomio, o también compuesto. Polinomio. ¿Esto qué significa? Lo siguiente. A ver, vamos a ver, el factor común. Tengo, por ejemplo, un polinomio que para mí sea, por ejemplo, P en X. P en X, el polinomio que sería, por ejemplo, 3x al cubo menos 4x al cuadrado menos 5x. ¿Estamos? Entonces, ve, lo primero que veo es si todos los términos del polinomio tienen algún factor común. Y veo que tiene x, veo que tiene x, veo que tiene x. Por lo tanto, sacaría el x afuera. Entonces, esto significa entonces el factor común x. Ahora digo, del primer término, al dividir entre x, ¿cuánto me quedaría? 3 entre 1 a 3. X al cubo entre x, x al cuadrado, me quedaría allí. Del segundo término le quito el x, ¿qué es lo que me daría? Menos, entre más da menos. 4 entre 1 es 4 y x al cuadrado entre x es x. Vale, 4x. Y del último, menos entre más da menos, 5 entre 1 es da 5 y x entre x se me va la x y me quedaría de esta manera. Ya la tengo factorizado. Esto significa entonces que he sacado un factor común monomio. Factor común monomio, ¿ok? Esto la puede hacer Ruffini o de otra manera, que ya le veremos luego. Pues bueno, pero no únicamente va a ser un factor común monomio. Puede que, por ejemplo, a mí me den lo siguiente. P en X es igual. Vamos a ver. X al cubo, por ejemplo, o esto mismo que veo aquí. Me dice, por ejemplo, menos 3x al cuadrado menos x más 3. Y yo digo, esto tiene x y no tiene x. Entonces, pero yo puedo asociar términos y decir, de aquí saco un x. Y estos que no tienen factor común x, lo asocio aparte. De esto que está aquí, tiene x al cuadrado y x al cubo. Como mínimo saco el x al cuadrado. Me quedaría entonces x al cuadrado. ¿Qué es lo que me quedaría al dividir x al cubo entre x al cuadrado? X, vale. Menos 3, entre 1 a 3, vale. X al cuadrado, entre x al cuadrado, 1, ya no la pongo. Y de esto que está acá, como tengo x menos 3 aquí, de aquí le factorizo el signo menos. Y si le pongo el signo menos, cambiaría todo lo que pongo dentro, cambiaría el signo de todo lo que pongo dentro. Y adentro, para que me dé menos x, colocaría x. Para que con el menos se haga menos x. Y para que me dé más 3, coloco menos 3. Para que con el menos se me haga más 3. ¿Qué es lo que observo acá? Un término, un producto de factores, y acá tengo un factor. Esto que está acá es lo común entre este factor, o este término, y este término. Saco el x menos 3 como factor común. Y me quedaría todo esto entre x menos 3, me quedaría x al cuadrado. Todo esto entre x menos 3 me quedaría menos 1. Vale, la tengo allí. Pero resulta de que este x al cuadrado menos 1 es lo mismo que x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Una diferencia de cuadrados. Y esto sería a al cuadrado menos b al cuadrado. Sería la suma de las bases multiplicado por la diferencia de las mismas, que ya la hemos visto en temas anteriores. La suma de las bases por la diferencia de las mismas. La base, ¿cuál es acá? X. La base aquí es 1, por lo tanto sería x menos 3. Que multiplica la suma de las bases, x más 1, por la diferencia de las mismas, x menos 1. Y eso es lo que yo tenía acá en esta parte. Y el término ya, el polinomio factorizado. El primero, factor común monomio. El siguiente, factor común polinomio. La tenemos ahí. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces.